en este caso, la semana pasada y antepasada, en realidad la semana pasada en dos oportunidades, ¿cierto? Porque habíamos recuperado una clase. Habíamos analizado las tres leyes de Kepler, ¿cierto? La primera que hablaba que en este caso los planetas, ¿cierto? Giraban en torno al Sol en órbitas Elípticas. elípticas, muy bien, donde el Sol se encontraba en uno de los No me acuerdo De cómo los se llama. focos. Focos. de la Focos. elipse, muy bien, Focos. en uno de los focos de la elipse, ¿cierto? Asimismo, continuando en este caso con la segunda ley, esa ley nos decía que cuando un planeta pasaba cerca del Sol se movía más rápido debido a que aumentaba la atracción gravitacional. Y cuando este planeta, ¿cierto?, pasaba cerca del Sol, la distancia del Sol al planeta, es decir, la distancia más cercana, se denominaba Perihelio. perihelio, muy bien. Y cuando en este caso el planeta se alejaba del Sol, y si medíamos la distancia más lejana del Sol al planeta, se encontraba justo en el Afelio. 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 Excelente, muy bien. Perihelio, afelio. Sabemos que en el afelio, como está más lejos, Entonces más nos lento. damos cuenta de que, claro, su órbita traslacional es más lenta y eso es a causa de que la atracción gravitacional, que tiene mucho que ver con la cuarta ley de Newton que vamos a ver la próxima semana, obviamente es menor. Mientras más cerca estén los cuerpos, ¿cierto? Por ejemplo, planetas Sol, mayor será la atracción gravitacional y más rápido van a girar. Asimismo, habíamos visto Hola, que profe. hola, hola, ¿qué tal? Tanto en el perihelio como en el afelio se recorrían áreas iguales en tiempo iguales, ¿cierto? Parecían que las áreas eran distintas, pero esas áreas eran iguales. ¿Recuerda? Sí. Bien. Y la tercera ley me dice que el cuadrado del periodo orbital era igual a una constante, ¿cierto? De proporcionalidad multiplicado por el semieje mayor, en este caso eh, al cubo, ¿verdad? Entonces, miren, voy a compartir nuevamente la clase para recordar qué cosa era el semieje mayor. Profe, una Eh, consulta. sí, dígame. Pero no va con la materia, o sea, una consulta. ¿Cuántas notas tenemos al momento? Hasta el momento, ¿Una o dos? Creo. caída libre y lanzamientos verticales, dinámica. eh, y aquí a los dos cuestionarios, o uno, dependiendo de cuántos haga, entonces en principio tendríamos 3 o 4 notas. 3 o 4 notas, ya. Vale. Yo creo que lo voy a dejar en 3 nomás. Voy a colocar todo en un cuestionario nomás Yo para creo que no 4 sería sobrecargarlo. mejor, profe. 4. Sí, para subir el promedio. Sí, miren, podemos hacer lo siguiente. O les va a llegar un cuestionario de 15 preguntas, o les va a llegar dos cuestionarios de 10 preguntas a lo más. ¿Bien? Vale. Ujú. Eso. Ya, chicos. Obviamente el primer cuestionario va a estar asociado a todo lo que vimos de las características de los planetas. Y el segundo cuestionario va a estar asociado, yo creo que igual un poquito a lo último que vimos de los planetas y a las leyes de Kepler. ¿Se entiende? ¿Y cómo se llama, profe? Dígame. ¿Cuánto plazo tendremos para entregar eso? Yo les puedo dar el plazo de una semana. Una semana Ah, para que vale. lo puedan contestar. Sí. La idea es que, no sé, si publico esto el viernes, la encuesta Antes del debería martes. estar, claro, contestada el próximo viernes, digamos, a lo más así. Ya. ¿Por qué? Porque si yo coloco una opción de no se reciben más respuestas, ustedes, aunque quieran enviar la respuesta, digamos, del cuestionario, no van a poder. ¿Cómo no? ¿A qué se refiere? Me O sea refiero a que que, si me refiero a usted lo da un siguiente, plazo, claro, por ejemplo, yo doy un plazo en el Classroom, ya, ustedes se exceden del plazo y me dice que lo entregan con retraso, ¿cierto? Ujú. Perfecto, pero en las encuestas que se realizan, ¿cierto? En Google Doc, uno puede colocar la opción de que ya en tal fecha envían en este caso, no sé, la respuesta, ¿cierto? Entonces, llegando a esa fecha, yo me puedo colocar una opción que diga no se aceptan más respuestas. Entonces, independiente si ustedes contestan la encuesta pasado el plazo, no me van a llegar sus respuestas y por lo tanto los tendré que calificar con la nota mínima. ¿Se entiende? Profe, una consulta, en esos cuestionarios van la nota aptitudinal. Sí, por supuesto. En ese caso, si ustedes cumplen en el plazo y coincide con que asisten a clase y participan, eh, prácticamente sí va a ir. En este caso, 70 y 30%. 70% Profe, ¿y cuándo lo va a subir? de aquí al viernes, ojalá antes.
¿Ya? Ay. ¿Ya? Para que tengan tiempo para estudiar y poder responderle. ¿Les parece democrático? Sí. Profe, espérame un poquito que un compañero del curso me está pidiendo el link para unirse. Sí, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Bueno, y estamos a puertas, digamos, de terminar la asignatura y el año escolar. ¿Usted cuándo estaría terminando, profe, más o menos? Más o menos, ¿cuándo les había dicho máximo la primera ¿Primera semana semana? de diciembre, ¿no? ¿Cierto? Sí. Primera semana, porque ya la segunda, el día viernes, ¿se acuerdan? El 11 hay que terminar todos los promedios. Entonces, Pero, estamos bien. entonces usted después de la primera semana, sería, creo que la última clase a ver, cae día primero. La primera clase de diciembre cae 1. ¿Usted Claro. terminaría el 1 o el 8? Buena pregunta. Quizás El podríamos 8 es terminar feriado, el profe. 1. ¿Perdón? El 8 es feriado, creo. El 8 feriado habría que ver en el calendario. Yo creo que el 1. Ya no. Para esa fecha, digamos, ya deberían estar. Ojalá, bueno, tenemos hasta el 11 para sacar los promedios, pero ojalá esa semana ya termine con los promedios de las personas que ya me enviaron todo y ahí habría que analizar a las personas que están rezagadas, que no tuvieron conexión y terminar la semana Y del básicamente 11, digamos. los que Ujú. le faltan trabajos también. Exacto. Por ejemplo, también esa semana habría que revisar los trabajos de las personas que no tuvieron conexión y fueron a buscar las guías al liceo y después se la llevaron para su casa y ahora tienen que dejarla en el liceo para que vayamos los profesores a buscarla. Ah, sí, queda todo eso todavía. Entonces, eso. En cuanto a usted, digamos, a conexión y envío de trabajo, si están al día, perfecto. Estén atentos a que les van a llegar sus puntajes y calificaciones. Y ustedes pueden preguntar por qué tuvieron tal calificación, a qué se debe. Siempre pueden preguntar por su retroalimentación. ¿Ya? ¿Ya, profe? Eso, no sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra duda. ¿No, profe? Todo bien. Perfecto. Ya. Perfecto. Eso está ok. Ya. Pueden ver la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Sí, nosotros habíamos distinguido la elipse de una circunferencia porque es mucho más achatada, parece en este caso, óvalo. Y desde el origen o centro de la circunferencia a la periferia, disculpen, centro de la elipse a la periferia de esta, obviamente eso se le denominaba semieje mayor, ¿ya? Si esto fuera un círculo, la distancia que va del origen a la periferia era radio, pero como esto no es una circunferencia, posee una excentricidad, es decir, es más achatada, como un óvalo, esta distancia que va desde el origen, ¿cierto? En este caso, de este punto a este, se le denominaba semieje mayor, ¿ya? Lo mismo por acá, semieje mayor, ¿ya? Entonces la tercera ley de Kepler me decía que el cuadrado del periodo orbital, es decir, el tiempo que se demora el planeta en dar una vuelta completa al cuadrado, es igual a una constante multiplicado por este semieje mayor al cubo. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista matemático, enfocado exclusivamente en la geometría, sabemos que los planetas giran en torno al Sol en órbitas elípticas, donde el Sol está en uno del foco. Bien. Desde el punto de vista, en este caso, algebraico, desde el punto de vista de las ecuaciones, nos damos cuenta de que la tercera ley me dice que yo puedo determinar cuál va a ser el periodo orbital del planeta si sabemos cuál es la constante que rige a todos los planetas de nuestro sistema solar y cuál es, en este caso, el, ¿cierto?, semieje mayor al cubo. El semieje mayor, ¿cierto?, en este caso, sería ¿qué cosa? Sería la distancia que va en este caso desde el origen hasta la periferia. Bien, si sabemos esa distancia, nosotros podríamos identificar, ¿cierto?, cuál sería el periodo orbital del planeta. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien. Bien. Excelente. Entonces ahora vámonos con un ejemplo. Dice, Sandra y Ricardo averiguan que la distancia media entre el Sol y el planeta Urano es de aproximadamente 19,18 unidades astronómicas. Enseguida voy a explicar qué es eso. Y el valor de la constante K
para el sistema solar es igual a 2,976 por 10 elevado a 19 segundo cuadrado sobre metro cúbico. Enseguida voy a explicar igual qué es eso. Esa es la constante universal de cual les hablaba, que sirve para determinar el periodo orbital de todos los planetas en unidad del sistema internacional. Y se preguntaron si solo a partir de esta información, es decir, sabiendo cuánto es A y sabiendo cuánto es K, si ellos podían determinar el periodo orbital de este planeta. Entonces, después de investigar, decidieron aplicar la tercera ley de Kepler para calcular el periodo orbital del planeta Urano. Entonces, explícitamente este problema nos dice que estas personas, Sandra y Ricardo, están estudiando, ¿cierto?, cuál es el periodo orbital de, en este caso, Urano. Si saben cuánto es A y saben cuánto es K, perfectamente ellos podrían calcular cuál es el periodo orbital. Entonces, vámonos a la pizarra. Entonces no ¿Se entendí. entendió? ¿Perdón? No entendí. Que lo que estaban averiguando en este caso, estas dos personas, era que querían calcular cuánto valía el periodo orbital del planeta, ¿cierto? Ya. En otras palabras, cuánto se demora el planeta Urano en dar una vuelta completa en torno al Sol, ¿verdad? Ujú. Bien, entonces ellos averiguaron que la constante que está asociada a la tercera ley de Kepler, a su ecuación, es un valor numérico que describí anteriormente, y además saben cuál es el semieje mayor. Entonces, si saben K y saben A y después lo elevan al cubo, pueden saber cuánto vale después el periodo. Eso es lo que ellos quieren saber. Teniendo los valores numéricos, ¿cuánto es el periodo en Pero este caso K y A orbital? son dos valores diferentes. Así es. K es una constante, ¿ya?, de proporcionalidad que es igual para todos los planetas del sistema solar, y A es la distancia, ¿cierto?, que va desde el origen hasta la periferia de la elipse. Es toda esta Ujú. distancia. Y obviamente para todos los planetas, mientras más alejados estén del Sol, esa distancia va creciendo, ¿cierto? Ujú. Bien. Entonces, teniendo A y teniendo K, ellos pueden encontrar cuál es el periodo orbital de este planeta. ¿Bien? Primero que todo, una predicción. Si uno, por ejemplo, recuerda el periodo orbital, en este caso de Urano, ¿cierto? Y de hecho habíamos analizado unos cuadritos para cada planeta, son aproximadamente 84 años. Es decir, Urano se demora 84 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. ¿Se entiende? Urano, 84 años. Sí, 84 años terrestres, digamos. Ya. Nosotros nos demoramos Sí, 365 84. días. Y en este caso, Urano se demora 84. Si uno trunca el resultado, digamos, son 84,1 años o 84 años, si quieres, digamos. Ujú. Ujú. ¿Vale? Vale. ¿Quedó claro para todos? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta, duda? Todo bien. Sí, profe. Sí, Perfecto. profe, ¿puedes volver al problema un rato? Sí, ningún Por problema. favor. Ahí está el valor de K. Es 2,976 por 10 elevado a 19 segundo cuadrado sobre metro cúbico. Y 10 elevado a 19 sería A. Eso es K. Ah, no, ese es K. K Y es ya. igual a todo este dicho que está aquí. Ah, Y A es 19,18 unidades astronómicas. Enseguida voy a explicar qué cosa es esto. Ya. Enseguida. Listo, Seguro profe. que unidad astronómica tiene algo que ver con eso de segundo al cuadrado metro al cubo. En realidad, la unidad astronómica tiene que ver con la distancia que hay desde la Tierra al Sol. Eso es una unidad astronómica. Es una Ah, y unidad de como eso se le distancia. entonces quedaría metros al cubo. Claro, porque como A está en metro y lo elevas al cubo, metros queda al cubo. Exactamente. Muy buen análisis ahí. Excelente. Hola, profe, buenas tardes. Vengo llegando tarde. Disculpe la demora. Bienvenido, caballero. No hay problema. no, que se Ya, vaya chicos, nomás. No llega la hora. que se vaya. Ya, Bueno, chao. ni una oportunidad. Ya. Bien, vamos a compartir ahora la pizarra. Profe, la guía que va a mandar es con ejercicio así de fórmula o no, o materia nomás. Es un ¿El cuestionario. cuestionario dices tú? Sí. Solo de preguntas. Y vamos a tener que, por ser si son dos, en la segunda vamos a tener que hacer por decir así, algún desarrollo de ejercicio o algo. O solamente preguntas en los dos. Solo preguntas. Sí. Ay, El qué profe al bueno. inicio de esta materia dijo que era una materia solo de información, sin nada
sin ninguna un cálculo o algo. Así Solo es, ejemplo. muy bien. Ya, qué buena. Sí, Así tenemos más posibilidad de sacarnos un azul. sí, porque yo ya le saqué la mugre con las dos primeras guías, pues entonces ahora vamos A relajarnos. a relajarlo un poco, pero hay que pasar por eso, hay que pasar, por lo menos una vez en la La vida mu- hay que pasar por esa tortura. Mm. Y Hay que después ver esto cuando para ven la entenderlo. PTU, me lo van a agradecer, que todo lo que vimos lo van a ver ahí. Profe, 40 personas. ¿Mm? Caleta. Caleta personas. Sí, 41. No, excelente, pues 40, el profe nos cuenta. exactamente, hay 39. hay 40 personas. Ya chicos, ahí está en este caso compartida la solución. Yo obviamente de antemano para ir más rápido la escribí en la pizarra y voy a ir explicándolo parte por parte. Pero antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta o seguimos, ¿no? ¿Qué significa UA? Unidad astronómica, lo voy a Ya. explicar enseguida. Bien, ok, entonces en este problema específico, denme un momentito, ah, denme un segundo. Ya, sí, hay un error en un signo, un exponente, pero lo voy a ver más adelante, no se preocupen. Es un detalle muy chiquitito, no lo alcancé a, digamos, a tipear en el lenguaje, en el programa que lo hago. Miren, entonces, una unidad astronómica, ¿qué cosa es? Es, en este caso, aproximadamente 1,5 por 10 elevado a 11 metros. Es la distancia que va de la Tierra al Sol. ¿Bien? Entonces, como les comentaba, la órbita de la Tierra y de los demás planetas es casi un círculo. ¿Bien? Es una elipsis. Es una elipse, ¿cierto? Pero es casi un círculo. Entonces uno podría asumir que si aquí ubicamos el Sol y aquí a la Tierra, esto que está acá sería como el semieje mayor, por ejemplo, entre el Sol y la Tierra, la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Y ese es justo una unidad astronómica, 1,5 por 10 elevado a 11 metros. ¿Se entiende? Sí, profe. Que sí, Ese O sea, profe, periodo que está entre el punto de ese a ver, es 1,5 por 10 elevado a 11 metros. exactamente. Ah, Una bien. distancia muy profe, o grande. sea que unidad astronómica miden con la distancia del Sol a la Tierra. Exactamente. Entonces, una unidad astronómica es el parámetro inicial. Por eso uno habla de 1, 2, 3, 1000, 10.000 unidades astronómicas. Este es el parámetro inicial, que se basa entre la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Se entiende? Entonces, en vez de hablar de 2, 3, 4, 5 metros, uno habla de 1, 2, 3, 4 unidades astronómicas. Ese parámetro es como si sacáramos una wincha gigante desde la Tierra y llegamos al Sol. ¿Cuánto mide la distancia que le separa una unidad astronómica? Bien, si recuerdan, la ecuación de la tercera ley de Kepler me decía que t cuadrado es igual a k por a al cubo. Miren, si yo despejo k de esta ecuación, voy a tener el a al cubo que estaba multiplicando pasa dividiendo, y voy a tener t cuadrado sobre a al cubo. ¿El periodo en qué se mide? No sé. El Metros. periodo es la unidad, tiene unidad de tiempo. Segundos. Segundos, muy Segundo. bien. Porque recuerden que el periodo es lo que se demoran los planetas en dar una vuelta completa en torno al Sol, ¿ya? Pero ese segundo está al Cuadrado. Cuadrado. cuadrado, muy bien. Entonces, segundo cuadrado, dividido. A es el semieje mayor, que está Metros. expresado en unidad Metros. astronómica, muy bien, y la unidad astronómica en metro. Entonces, el metro va a estar al Cubo. El al cubo. cubo. Metros por Entonces, segundo. no, dice segundo cuadrado sobre metro cúbico. Metros cuadrados. Segundo cuadrado sobre metro cúbico. ¿Te das cuenta? Sí. Periodo cuadrado, segundo cuadrado, a cubo, metro cúbico. Esa es la unidad de la constante. ¿Ok? Eso sería acá. Esa sería la unidad de K. Así como la masa se mide en kilogramos, la aceleración en metro segundo cuadrado, K se mide en segundo cuadrado sobre metro cúbico. Una unidad bastante extraña, pero no se preocupen porque va a calzar con lo que nosotros queremos. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea que ¿Lo K oye? se podría sacar con Sí, B profe. al cuadrado y A al cubo.
o sea, y con la otra fórmula que es segundo al cuadrado y metro al cubo. ¿Se puede sacar de las dos formas o no? No quedó claro, parece lo que expliqué. Vamos a Creo que retomar. ahí el profe lo transformó nomás el tiempo y el otro coso. Yo lo único que hice acá fue evidenciar qué unidad tiene esto. Tiene Ah, segundo ya. cuadrado La unidad de K y ya tiene tiene metro algebraicamente cúbico. como ecuación, ¿cierto? Este cuadrado sobre el cubo, perfecto. Pero como unidad, el periodo se mide en segundo, entonces los segundos va a estar al cuadrado. A se mide en metro, entonces la unidad del metro va a estar al cubo, Es digamos. como Ah, la ya. unidad de distancia y tiempo. Exacto. Ya, lo único que estoy haciendo acá, anoten ahí, esto se llama análisis dimensional. Estoy viendo en qué unidad se mide la variable K. ¿Vale? Bueno, Vale. Análisis dimensional de dimensiones, ¿ya? ¿En qué se mide? Perfecto. Ahora, esto es lo que pasa con la Tierra. Ya hice una introducción de lo que es una unidad astronómica. Ahora pasemos a lo que pasa con Urano. Tengo obviamente el Sol, Urano, y obviamente, como está más alejado del Sol, en este caso, semieje mayor, no se dejen engañar por la escala, su semieje mayor A, de acuerdo al problema, son 19,18 unidades astronómicas. Entonces, 19,18 es mayor que sería, una. no, sí, o sea, sí, pues mayor. Perfecto. Por lo tanto, si yo multiplico Son 19 veces 19,18 eso, pues. exactamente por 1,5 por 10 elevado a 11 metros, me va a dar 2,87 por 10 elevado a 12 metros. Es decir, su semieje mayor es obviamente en magnitud mayor que el de la Tierra, y eso está bien porque está más alejado de la Tierra respecto al Sol. ¿Se entiende? Profe, Sí. al inicio, en las primeras clases anotábamos un análisis sobre el planeta y ahí aparecía para medir la masa igual, eso también es como lo mismo. En ese caso, para poder medir la masa, necesitaríamos aplicar la cuarta ley de Newton, que la voy a explicar en la otra clase. Pero tiene que ver con esto, caballero. Está bien. Tiene que ver con esto también. Sí. Y profe, también cuando explicábamos Saturno, Ujú. ahí la distancia media del Sol es 1,3 por 10,9, digo, 10 al cuadrado. Ahí se está usando esa fórmula. No, ahí nos están diciendo cuál es la distancia que va del Sol a Saturno. Es Ah, decir, cuál es el semieje mayor. Esto. ah, ¿Perfecto? sí, Por supuesto, si los planetas son más lejanos, ¿qué va a pasar con el semieje mayor de la elipse? va a ser más grande. Eso, muy bien. De eso yo lo que quiero que se den cuenta, de que geométricamente y físicamente entienden lo que pasa. Y si están más lejos de estos planetas, ¿qué pasa con la atracción gravitacional respecto al Sol? Disminuye. No, Disminuye. aumenta. Se demora Es más mucho más en lenta, dar la vuelta. Disminuye, es más lenta. exactamente, y la velocidad, como ustedes dicen, y el periodo orbital va a ser más lento respecto al Sol. Listo. Profe, una consulta. Aprendieron gravitación. Profe, Felicitaciones. ¿Sí? ¿habrá alguna, así por decir, un fenómeno que se dé que todo el sistema solar dé una vuelta al mismo tiempo? O sea, no al mismo tiempo, pero como que se alinee y den, por decir, todos los planetas una vuelta al Sol, por decir, al mismo tiempo? Que por lo menos haya ocurrido alguna vez, dices ¿Sí? tú. No sé si todos, pero sí ha habido, creo que, lineamiento de algunos planetas. Habría que Porque, buscar esa información en alguna fuente confiable. Profe, Lo voy a anotar y voy a traer esa noticia la otra semana, ¿les parece? vale. profe, ¿cuál es el punto de llegada y el punto de salida de cuando uno da la vuelta completa a la Tierra? Uno Es enero. arbitrario, es en este caso el punto que te estudia es conveniente. ¿Cuál es la referencia para ti? Las estaciones del año. Ah, entonces el ¿Con día cuál en que empieza el año? sea En el verano. último día del año, ahí desde ese punto Claro, se empieza. exacto. ¿Pero cuál es la primera Ah, estación? Verano, po. El 1 de enero es verano. Sí, octavo. Desde esa perspectiva, sí, sí, pero ¿cierto? el 31 de diciembre igual es verano, Ujú. Ya, po. Claro, ¿no ve? ¿viste? En otras palabras, desde que tú comienzas a decir año nuevo, ya comenzó el otro año, ¿cierto? Ya. Y esperas
65 días aproximadamente que venga otro año. Pero hay algo que se llama año bisiesto. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. Sí, po, ese Cada que tiene cuatro- 166 Ya. días. Yo lo celebro, pues. sí, igual. Aver- averigüen bien en qué consiste eso y también lo Yo vamos a nací el discutir. 29 de marzo, profe. Tengo 5 años. Claro, tienes como 5 años. Es como un elfo, digamos, algo así como poniéndolo en el Señor de los Anillos. Soy Esas mortal. criaturas que no envejecen nunca. Muy bien. Sí, Ya, chicos, la otra semana entonces dejémoslo de tarea, la alineación y los años bisiestos para que quede claro lo que es eso también. Bien, continuando. Ahora lo estamos haciendo con Urano. Acabamos de identificar que el semieje mayor, ¿cierto? La distancia Sol-Urano es obviamente mayor que la distancia Sol-Tierra. Listo. Entonces ahora tenemos que invocar la ecuación que está relacionada con la tercera ley de Kepler, ¿cierto? El Fácil. cuadrado del periodo orbital es igual a K por A al cubo, ¿cierto? Ujú. Bien, entonces, primero que todo, aquí en el problema, en la diapositiva, aquí me equivoqué, aquí va un menos 19 por si acaso, ¿ya? En la diapositiva coloqué 19 positivo. ¿Pregunta? T era las unidades astronómicas, creo que se llamaban, ¿no? No, la unidad astronómica es la distancia entre el Sol y el planeta. Ya, pero en esa fórmula Aquí es esto, es pero está al A, cubo. es al cubo, ya. Sí, el semieje mayor, recuerden. Ya. K una constante, obviamente, una constante de proporcionalidad que no cambia, y T es el cuadrado del tiempo que se demora cada planeta en dar una vuelta completa en torno al Sol. Profe, ¿Vale? ¿puedo decir una cosa? En la fórmula anterior, Ujú. K estaba en la posición de T, entonces pasó T para allá, ¿verdad? Exacto, Como si digamos, se puede escribir así también. Entonces lo que hice delante era comprobar qué unidad tenía acá. Entonces este al cubo que estaba multiplicando lo pasé dividiendo aquí. Ah, ya. Sí, pero es lo mismo. Buena observación. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? profe, Sí. las personas que nacen en año bisiesto, ¿cómo lo hacen para los trámites y todo eso? Buena pregunta. No, yo creo que debe estar todo el sistema, digamos, configurado para personas que nacen en año bisiesto también. Yo nací en un año bisiesto. Igual, pues, Ujú. pero Deben hacerlo como que su nacimiento fue un día antes. yo creo, pues, perdería un año de vida. Digo, un día de vida. Yo tengo 5 años. Sí, o sea, claro, si tú cuentas la cantidad de años, esa persona en principio, desde el punto de vista, digamos, de la cronología de los años, es más joven, pero biológicamente tiene los mismos años que cualquier persona de su edad. Ujú. Mentira. Y no tiene poderes místicos ni ese tipo de cosas, no se vayan en la bola tampoco con eso. Tengan cuidado. Profe, ¿y por Sí, qué sí, existe poder. eso? ¿Qué ¿Mm? pasa? ¿Por qué existe eso? Eso lo vamos a ver la otra semana. Ahí nos vamos a explayar bastante. Tiene que ver con un fenómeno astronómico. Baje, ¿cómo no te voy a acordar ¿Ya? si nosotros creamos eso? ¿No te acordás hace No, años? no un fenómeno astrológico, cuidado ahí, astronómico. ¿Ya? Es porque la Tierra se tarda 23,45, no sé cuánto tiempo en dar la vuelta sobre su eje. Eso tiene que ver en este caso con el día y la noche. Ah, Hay un ¿Ya? día que pasa más rápido y otro día más lento. Ahí está. Pero Sí. verano, sí, pues. en la cantidad de... Sí. Pero lo vamos a ver con más tiempo la otra semana, no se preocupen. Vale. ¿Bien? Ya chicos, entonces, miren, sí, porque ahí hay bastante que discutir y es interesante. Y generalmente esos conceptos como que se confunden un poquitito, ¿ya? Eh, vamos a ver, bueno, aparte de la cuarta ley, veamos eso y a ver si alcanzamos a ver un poquito de las estaciones y la fase de la luna, así es que alcanzamos, ¿ya? Eh, ya chicos, bien. Continuando. Entonces, K es 2.976 por 10 a la menos 19 segundo cuadrado metro cúbico. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos demostrado hace un momento? Que era Sí. la unidad de K. ¿Estamos bien? Ujú, Bien. ujú, ujú. Ok. Y ese es su valor numérico. Valor numérico y unidad de medida. Ya. A, recién calculamos que era 2.87 por 10 elevado a 12 metros. ¿Verdad? Lo reemplazamos acá, pero obviamente ese valor de A, que es el semieje mayor, tiene que estar al Cubo. cubo. Entonces resuelven todo este bicho que está acá, esto lo elevan al cubo, la unidad también la elevan al cubo, lo multiplican por esto, tututun,
y les va a dar 7.04 por 10 elevado a 18. Este metro cúbico se va a cancelar con ese metro cúbico y la única unidad que me queda es segundo al cuadrado. ¿Bien? Pero yo quiero averiguar el periodo orbital, no el cuadrado del periodo orbital, entonces tengo que aplicar raíz. Y listo. Raíz Raíz cuadrada. cuadrada. Eso, Y muy bien. Ahí está la cuestión. profe, y ahí se resolvería, Y se se haría la raíz, después daría ese resultado. Exactamente. Eliminamos la raíz y voy a tener esto. La raíz cuadrada de t cuadrado es t, ¿cierto? Entonces sería, no, pues, no sería la mitad Y la de... raíz de esto, denme un momentito, y la raíz de esto sería 2.652.000.401.767 segundos. ¿Ok? Segundo. Los que tengo en el Está en banco. segundos esto. Este es Algo el poco. periodo orbital, digamos, de Urano en torno al Sol. Pero yo quiero dejar esto expresado En tiempo. en tiempo de la Tierra, es decir, en Años. años. Muy bien. Chucha. Oh, vocabulario, señor. Como ¿Qué dijo, pasó ahí? No es que me caí la ducha. Ok. Ya, miren, escuchen. Bueno, en la sala pasan cosas peores, así que esto es un detalle. Miren, para poder calcularlo simplemente dividámoslo por la cantidad de segundos que hay en un año, porque queremos expresarlo en años terrestres. Entonces, miren, multipliquen 365 días por un día. ¿Cuántas horas tiene? 24. 365 por 24. Y cada hora, ¿cuántos segundos tiene? No sé cuántos segundos tendrá, pero cada minuto tiene 60. 60 por Bien, 60. 60 por 60. 3600. 6 por Muy 6 bien. es igual a 36. 365 Le sumamos 2 ceros, 3600. por 24 por 365. ¿Cuánto da? Por 24, 3600. Por 24. 0, 0. 365 por 24 por 3600. ¿Cuánto da? 31.536.000. 1000 segundos. Muy bien, caballero. Dividamos eso. La cantidad de segundos en Urano dividido la cantidad de segundos que hay en un año en la Tierra y nos da aproximadamente 74.1. 84.1 años. ¿Podrían Eso. googlear el periodo orbital de Urano, por favor? Para corroborarlo. Verdad. O ver las clases. Creo que por ahí está. Periodo orbital de Urano. Sí, profe, está bien porque es 84 años. ¿Está bien? No, estoy Sí, verificando. profe, está bien. Estoy verificando. Está bien. Profe, ¿y eso tarda en dar una 84, vuelta? no, se equivocó, profe. A mí me parece 84 años, no 84.1. O hay que hacerlo de nuevo. Entonces. Ni idea. Sí, pueden encontrarlo como 84, 84.1 o 84.07. De cualquiera de Profe, estas tres formas. Ujú. eso tarda en dar la vuelta. Exactamente, eso es lo que iba a preguntar finalmente. ¿Qué cosa es esto que calculamos? Es lo que tarda Urano en dar una vuelta completa en torno al Sol. O sea que el verano, así como por decirlo así, el verano, todas las estaciones del año se dividen en 84 años. Claro, si habláramos, digamos, de estaciones del año, haciendo un símil, digamos, o una analogía con el planeta Tierra, algo así. Se divide Claro. en 4. O sea, porque, Es decir, claro, en como Urano nos demoraríamos 84 años en celebrar un año nuevo. fácil. Profe, entonces cada estación son 21 años. 21 años, por ano. Claro, Dura si lo 20 ven en años esa el verano. proporción y asumiendo la formación de estaciones en Urano, que cosa que dudo porque, o sea, podría darse, pero no serían tan marcadas como en la Tierra, porque recuerda que está bien alejado del Sol. Entonces. Serían Pero pequeños sí, satélites, claro, nada yo más. entiendo lo que quieres decir. Un año. 21 Exactamente, años. 84,1 años es lo que se demora en este caso este planeta en dar una vuelta completa, a diferencia de nosotros que nos demoramos un año, es decir, 365 días. Entonces cada 84 años yo cumplo un año. Claro. Ah, Nada que ver, por loco. ¿sí, pues? No, si tiene lógica. Estos son los años uranianos, no sé cómo se diría esa palabra.
tú serías un uraniano, algo así, digamos. Es como cuando dicen cumplí otra vuelta al sol, ¿sí o no? Sí, po. Es lo que sí, quiere po. decir el compañero. 14 vueltas al Entonces, sol. un primavera. uraniano decía, oh, ok, cumplí otra vuelta al sol. Es decir, mi año son 84,1 años allá, digamos. ¿Se entiende? ¿Se imagina tener 2 años en Urano? ¿No se puede tener 2 años en Urano, po? Sí, pues, sí se puede. Serían Sí, 168 años, ¿no? Aproximadamente. Sí, po. Sí, po. 168,2. Antes con Otis Profe, vivimos allá. el que calculamos recién, ¿cuál es? Urano. Urano. Un año nomás, Ujú. pues, si no va a alcanzar a tener 160 años, pues. ¿Y Ah, por qué no? no. Si con Otis Por- vivimos ya 2 años. Sí, po. Mi casa de verano. Sí. Ni mi casa. Bien, después de esas experiencias de vida, ¿alguien tiene alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Tengo fotos. Todo ready. Profe, Sí, ¿ese profe. Urano está muy lejos de la Tierra? Ese está ¿Es durando. mucha la distancia? Lo habíamos, ¿cuánto habíamos? 2,87 por 10 elevado a 12 metros. Eran 20 unidades astronómicas, es decir, si comparamos la 20 distancia Tierra-Sol, están aproximadamente a 20 años más alejados de nosotros respecto al Sol, digamos. Profe, años luz. entonces, mientras estemos más cerca del Sol, más rápido pasan los años. Sí. Si lo llevamos a nuestra lógica terrícola, sí. Es por la atracción gravitacional, creo que se llama, Exacto. ¿verdad? Miren el periodo, busquen el periodo de Mercurio, que es el primer planeta que está orbitando respecto al Sol. ¿Cuál es el periodo de Mercurio? Lo estoy buscando. Digo, 87 días, creo. ¿O no? ¿O 115 Profe, días? ¿hay otro sistema solar conocido? el periodo de Mercurio es periodo Periodo orbital. afelio me parece, periodo Periodo orbital, orbital, digamos. 87 días, 23, 87 días y nosotros nos demoramos 365 días en dar una vuelta completa. Ellos se demoran menos, 87 días. Entonces se Profe, cumple lo que hemos estado hablando, ¿se entiende? profe, calle que dice orbital sideral y orbital sinódico. Claro, eso tiene que ver con el plano de inclinación de la órbita. Eso es un concepto más complejo. Pero en general, el periodo que nosotros estamos calculando y el que les expliqué en clase es como un periodo estándar o promedio. Qué buena observación esa. No, ahí es un poquito más complejo explicar, digamos, esa Materia. información astronómica desde el punto de vista matemático. ¿El otro año? El otro Mañana. año, ojalá. Bien, profe, sería a la increíble, pero- distancia estelar está a 82 kilómetros, ¿Perdón? Mercurio. Aquí ya me parece que Mercurio, su distancia estelar está a 82 kilómetros, 82.000 kilómetros. Algo así. 82. Me parece ser eso. Es como de aquí a Santiago. Sí. Sí. No, pero es que De aquí a no sé Osorno. pronunciar el número. De aquí a Osorno. Son Pero muchos ceros. te dice distancia Sol-Mercurio. Eso me parece distancia estelar. A mí Ujú. me dice 0,307499 Es unidades. el Unidades helio. 0.300. 307, 499. 499 unidades astronómicas. Es decir, está a 4,6 por 10 elevado a 10 metros, aproximadamente. Está súper cerca, pues. No calza ser uno. Exactamente, no alcanza a ser una unidad astronómica, es como menos de un tercio de una unidad astronómica. Sí, pues. Ujú. No se puede ir caminando. No se puede. Bien, chicos, Auxiliar. ¿se entendió? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ahora Sí, entendimos profe. en qué consistía la tercera ley y que es universal para todos los planetas. Alguien había preguntado si hay sistemas extrasolares conocidos, por supuesto que sí. ¿Y cuál Muchos. es el que está mejor habitable y más cerca? Es que Era, hay no me varios, acuerdo cómo se llama. se han identificado más de 15 planetas extrasolares que tienen tamaño, agua líquida y atmósfera, es decir, más de 15 planetas que, mucho más incluso, de acuerdo a la última estadística, que son muy parecidos a la Tierra. Profe, y tienen tierra igual, ¿no es cierto? No son puro líquido. Y si tuviesen tierra, podrían albergar un tipo de vida. Sí, por supuesto. Y ahora, ¿cómo podemos corroborar eso? Enviando telescopios espaciales.
por ejemplo. Sería bacán que encontremos vida, sería así como... Profe, pero Ujú. al encontrar otros planetas que pueden ser habitables, ¿esos están lejos de nuestro sistema solar o no? Busquen distancia Tierra Alfa Centauri. ¿Qué es eso? Puede ser caleta de distancia, yo cacho. Alfa Centauri, después del Sol, la estrella más cercana desde la Tierra es Alfa Centauri. Pues, 4000 años luz. Profe, qué es el supercúmulo de la Niaquea? Una vez la escuché así. Profe, ¿y cuánto es un año luz? Un año Un luz año. es es lo que se demora la luz en recorrer en un año. ¿Y cuánto año en comprendible es? Por ejemplo, sí, entiendo la pregunta. Entiendo la pregunta. Por ejemplo, ustedes saben, bueno, ¿cuánto es la velocidad de la luz? No. Lo mismo el año No, pasado. La velocidad de la luz al llegar a la Tierra. 300.000 kilómetros por segundo, creo que. Sí, 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, en un segundo recorre 300.000 kilómetros, ¿verdad? ¿Y cuál es la velocidad máxima que puede llegar una nave espacial tripulada? Habría que googlearlo, buena pregunta. Pero ninguna alcanzaría ni La siquiera velocidad de la luz. un porcentaje mínimo de la velocidad de la luz, porque ningún objeto con masa puede viajar a la velocidad de la luz. Porque la luz no tiene masa. Hasta el momento. Uno nunca sabe. Nunca va a pasar, ¿verdad? Uno nunca sabe. O sea ¿Has que visto Futurama? pero Te si lo eso es dejo ahí. Futurama, caballero. Te lo dejo ahí. Pero se puede llegar igual Tremendo con los agujeros de gusano si es que tremendo argumento. existiesen. Muy bien. Profe, sí, a ¿sí? ver, ¿Pregunta? se tardaría 30.000 años, creo, en llegar. Acá dice. Oiga, profe, ¿Pero No, alguien para que buscó no. la distancia Tierra Alfa Centauri? ¿Están seguros Creo que que eran 4.000 eran. años? Dijo el año 4.000 No, creo que usted lo dijo. 4,367. 4, no 4.000 años luz. Ojo ahí. Alguien Era dijo 4 años, 4.000. Usted lo dijo al principio de la materia, me acuerdo. Profe, Ujú. ¿a cuánto equivale un año luz? Por eso les decía, si ustedes saben, por ejemplo, la ecuación básica ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, de la distancia, ¿ya? Es la rapidez por el tiempo. Si ustedes saben la rapidez de la luz y el tiempo en que se demora en ir desde la Tierra hasta Alpha Centauri, multiplican ambas cosas y van a saber cuánto es la distancia. Y Entonces, como eso sería un año información, luz. claro, entonces como información y un año luz es una unidad de distancia, ¿ya? Entonces la rapidez de la luz la tienen que averiguar cuánto tiempo se demora en este caso en, en ir, en este caso, Yo la llevo luz trotando. desde la Tierra hasta el Alpha Centauri y van a saber cuánto es un año luz. oiga, profesor, Yo me voy trotando a Alpha Centauri. Ujú. profe, Ya, si dígame. existiese, por ejemplo, no sé, los agujeros de gusano que decían que era como un atajo interestelar, ¿se podría Ujú. llegar más rápido a otra galaxia o sistema Claro, solar? claro, las ecuaciones de Einstein te dicen que existe una posibilidad de que de que esos atajos existan. Entonces, como no se puede viajar a la velocidad de la luz, se tendría que tomar un atajo para poder llegar al destino que tú quieres. ¿Ya? Pero eso Esa sería es muy como la idea en peligroso. principio. Lo que pasa es que para poder generarlo se necesita, en principio, mucha energía y mucha materia exótica en forma de partículas raras y ese tipo de cosas. Y hasta el momento Pero cons- se yo están creo, trabajando en el acelerador de partículas y haciendo lo posible trabajando en eso. Entonces, llevar esta tecnología al espacio es prácticamente imposible hoy en día. pero profe, también podría, no sé, predecir, por ejemplo, que se juntara una gran cantidad de energía en cierto lugar y se generara un tipo de agujero de Hasta el gusano. momento, eso no se puede hacer. No se Ah, puede ya. predecir como cantidades de energía. Lo que sí detectan los telescopios, radiotelescopio y telescopio es radiación en forma de luz
en distintos tipos de espectro, ondas de radio, infrarrojo, rayo X, ese tipo de cosas, pero como ese tipo de energía para hacer esto que parece de ciencia ficción, hasta el momento no se puede. Nada. Buena pregunta. Sí. Profe, agachado Ujú. que a todo lo que no se entiende en las películas le dicen física cuántica. Sí, un cliché, digamos, de, Sí, así. de los A la velocidad de la luz. argumentos Profe, cinematográficos. Ujú. aquí acabo de leer y creo que se tardaría 20 años en llegar a Alpha Centauri. Claro, habría que ver, habría que, en este caso, miren, un año luz son como 9,5 por 10 elevado a 12 kilómetros aproximadamente. Si sabemos cuál es la velocidad que A lleva la en que va este la caso nave, la nave, podemos calcular el tiempo. Sería a ver, fácil, sería algo así. yo corro a 1000 km/h más o menos, una nave puede correr a 1001. Miren, Mira, acá dice, mira, profe, le leo acá el coso. dígame nomás. Dice, la diminuta nave espacial viajará al 20% de la velocidad de la luz con la ayuda Ajá. de una vela impulsada por un haz luminoso. Tardará 20 años en recorrer 41 billones de kilómetros, lo que con la tecnología actual se tardaría 30.000 años. Igual Esto que lo una leí vela. de algo que lo dijo Steve Hawking y Miren, un loco ruso. miren, aquí está una ecuación básica de cinemática, la distancia recorrida es rabies por tiempo. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto tiempo se demora una nave en ir desde la Tierra hasta Alpha Centauri, donde hay una, en realidad Alpha Centauri es una estrella binaria, son dos estrellas que están girando una alrededor de la otra, y ahí al parecer hay un planeta que tiene condiciones de habitabilidad. Entonces, si Sería, ustedes saben cuál es el año luz en distancia y a la velocidad que va la nave, ustedes pueden saber cuánto tiempo se demora. Profe, pero profe, va a ser pero difícil sí, porque hay que pensar que tiene que salir tendría que pasar por el cinturón de asteroides y ahí podrían chocar. Está todo programado para que eso no ocurra. Esa es la idea, digamos. De hecho, no se va a llevar una misión tripulada, sino que se va a llevar un telescopio espacial que, como les comenté en algún momento, está el telescopio en sí, los lentes están siendo construidos por un equipo de la NASA, donde el principal investigador es un chileno. ¿Se acuerdan que les había comentado que se llama Eduardo Bendek? ¿Ya? Él profe, está haciendo el diseño del espejo. De hecho, se va a llevar a Alpha Centauri y va a tomar una imagen de este planeta, ¿ya? Que ya se sabe en principio que es habitable y tiene las mismas condiciones de la Tierra, agua, atmósfera, al parecer tierra, y no está ni muy cerca ni muy lejos del Sol, digamos. Ese tiene ¿Puede haber casi, vida entonces? no tienen el mismo sol que nosotros, ¿cierto? El sol va a ser distinto son dos y soles, pues. Las todo. propiedades naturales de la estrella son las mismas, combustible, hidrógeno, helio, etcétera, pero Profe, obviamente puede variar pero de tamaño, de color, etcétera. si Mientras por más grande caso, un sol, es más azul, y mientras más pequeño es más amarillo, más rojo, digamos, ¿ya? Y mientras profe, más caliente sea el sol, mientras más temperatura tenga, es más azul, ¿ya? Mientras profe, más frío es más amarillo y más rojo. Ujú. Entonces el sol es pequeño. Es pequeño y es más frío en comparación a otros soles más grandes. Nuestro si sol por un poroto al casualidad, lado del otro profe, sol que existen, hermano. Sí, sí lo sé. Así es, caballero, muy bien. ¿Ya? si por ¿Sí? casualidad llegáramos allá y estuviera habitado por algún tipo de civilización antigua, Oh, ¿usted eso sería, qué pero cree que pasaría? ahí hay Ellos creerían, existiría un debate moral y ético respecto a la existencia de las especies y respecto al cuestionamiento de lo que qué es Dios para ciertas personas. Eso porque, configuraría por una nueva ética y ejemplo, una nueva moralidad para la gente creyente en este planeta. Se supone que somos, en principio, de acuerdo no sé, algunas religiones, Supuestamente digamos, los somos ahora el únicos. frío. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ahí, por ejemplo, habría por un e- debate, se abriría un nuevo debate moral y ético, digamos. Quedaría la profe, embarrada, la religión, profe, y la rebelión. acá tengo una teoría un poco loca. Y si nosotros Ujú. también fuimos una civilización espiada o vista por algún tipo de otra civilizaciones más avanzada para ser habitada. Sí, es parte, digamos, de las teorías que se manejan. Algunos dicen que, por ejemplo, no sé, somos parte de una simulación computacional de una civilización demasiado avanzada que no nos damos cuenta, por ejemplo. A ese nivel de pensamiento, digamos, se han llevado las teorías. Es muy loco, profe. Es En muy serio. loco ese tema. No, sí, yo sé que un alien me está vigilando. O vivimos una simulación. Todo esto es un emulador.
Oh, perdería sabe. todo mi chavo. Esto es el tutorial recién. Bueno, ahí se cuestionaron un poquito más su existencia y bueno, espero que les haya gustado mucho la clase. Estuvo Muchas buena, gracias, profe, estuvo profe. buena. Sí, todo Súper buena, todo entretenida buena. la clase. Hoy día no duermo Esa es la nunca. idea No como la de biología. de aprender ciencia. Oh, que son peladores, cabrón. Oh, claro, eso se pasa. Oye, ¿Qué ¿quisieron pasó? ir a velocidad? Yo no fui. Profe, ¿cachó que mañana es el draft de la NBA? ¿El qué?